Arratsaldeon, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de La Trastienda. Esta semana un poquito más especial, ahora verán por qué, pero primero nos vamos a ceñir a la actualidad, a ese partido que disputó el martes el Irudek Bidasoa Irún frente al Melsungen alemán, donde el combinado de Alex Mozas perdió por un solo tanto, todavía a la espera de la vuelta el martes que viene en Artaleku, pero ya tenemos aquí a Jordan Arretxe. Jordan, ¿qué tal? ¿Qué tal, Arratsaldeon? Muchas gracias por venir. Tú estuviste en Alemania, estuviste en Melsungen. Bueno, ¿qué valoración haces un poco del partido del equipo? Pues yo creo que lo dijo Alex Mozas, ¿no? El objetivo antes de ir allí era traer la eliminatoria lo más abierta posible, o al menos traer la eliminatoria a casa, y yo creo que era una combinación de sentimientos, ¿no? Por un lado la ilusión, algún compañero decía las mariposas en el estómago de una gran cita europea, pero también, y no sé si era el propio Mozas o Cabero, decían después del partido, bueno, esa sensación también de que no te atropellen, porque cuando vas a Alemania ante un rival que, conviene recordar, está peleando por la Bundesliga, pese a de salida no estar llamado a ello, o poder estar en un segundo escalón, pues está dando una batalla sin cuartel por ese campeonato, pues siempre existe el temor de a ver si en algún momento, en la historia del Bidasoa ha sucedido en otras ocasiones, que de repente unos malos 10 minutos o no tan buenos te pueden dejar casi sin opciones en una eliminatoria, ¿no? Por lo tanto, con esa mezcla y el haber conseguido, pese a esa remontada final de Melsungen, que bueno, sí, le da la victoria momentánea, el Bidasoa yo creo que tenía muy claro que era un partido de 120 minutos, así lo verbalizaban ellos, y yo creo que el hecho de que Artaleku decida y que la renta sea la mínima posible, porque ya menos de uno no puede ser esa renta desfavorable, pues yo creo que son todos los factores de la ilusión contra un equipo que este mismo año ha ganado de 5 goles en Kiel, y hay que tenerlo muy presente, porque de la misma manera que decíamos antes, la eliminatoria son 120 minutos, también el partido de Artaleku son 60 minutos, es decir, que los primeros 5 minutos ni se va a ganar ni tampoco perder nada. Lo escribías esta semana en el Noticias de Guipúzcoa. Al final, el Melsungen, tanto como club como jugadores, estructura, es otra cosa completamente diferente a la que estamos acostumbrados en Irún. Sí, al final es la cultura de todos los patrocinadores que tienen. El pabellón de allí, pues no es, lo vemos desde fuera y no es ninguna joya de arquitectura. Es decir, estamos hablando de un recinto ferial con 12 pabellones, y uno de ellos es el que se destina al balonmano, con gradas con andamios, con la pista, todo muy bien montado, una zona VIP, bueno, pues un buen bar, pero bueno, la barra del bar son pues como las que vemos aquí en fiestas que se hacen con cámaras frigoríficas y arriba eso, pero todo muy bien montado, con mucho gusto, y ponían en el periódico, ¿no? Ellos, la camiseta oficial del Melsungen cuesta 97 €, es decir, eso te indica un poco cuál es el nivel al que te estás enfrentando. Y luego algo que también pasa en Irún, por eso muchas veces yo digo que el Bidasoa es un poco club alemán en cuanto a cultura, porque de la misma manera que Melsungen llena todos los partidos en Bundesliga, ya vimos el otro día que, pese a haber 3.000 personas, que no es poco, bueno, pues no consiguieron llenar, ¿no? En un partido de Europa, que además, como va a pasar en Artaleku el martes, pase lo que pase, va a ser el último esta temporada en tu casa. Por lo tanto, bueno, otro escenario que también conviene saber jugar y conviene saber gestionar. Bueno, ya después de la valoración de Jordan Arretxe, vamos a pasar con las declaraciones de los protagonistas, tanto de Iñaki Cabero y Alex Mozas, también como Eric Valenciaga. Bueno, pues partido de un alto nivel. Creo que hemos entrado bien al partido, que era complicado en una cancha pues de uno de los mejores equipos de la Bundesliga. Aunque hemos perdido algún balón de más en el contraataque, arriesgando demasiado quizá, y ellos han cogido alguna renta, pero bueno, luego nos hemos metido bien en partido, hemos aguantado la primera parte con bastante solvencia y con tranquilidad, y luego yo creo que los primeros 15 minutos de la segunda parte son el mejor momento de balonmano que ha hecho este equipo esta temporada, y yo creo que hace mucho tiempo. Nos hemos puesto 4 arriba, ellos han metido el 7 contra 6, lo han jugado muy bien, no hemos sabido interpretar a veces el trabajo con los pivotes porque teníamos preparado otra cosa, pero ellos han cambiado porque Valenciaga, la verdad que en eso es un maestro, y ahí hemos perdido la ventaja. Luego nos hemos ajustado a intentar pensar que el partido son 120 minutos y que bueno, estábamos en un rato malo y teníamos que parar eso, y al final yo creo que uno abajo es una renta que evidentemente hubiéramos firmado antes de empezar, pero yo
con la ambición que tengo y con lo que creo en este equipo y cómo se ha desarrollado el partido, me voy un poco fastidiado porque creo que podíamos haber ganado. Podíamos ganarles. O sea, sin haber hecho, como tú dices, una primera parte muy brillante, estábamos ahí y en cuanto nosotros nos ajustáramos un poco y jugáramos más a nuestro nivel, podíamos ganar, y eso a los jugadores les ha dado esa tranquilidad. Al final, cuando vienes a casa del equipo que ha ido líder toda la Bundesliga, pues tienes cierto reparo en que te pueden atropellar en algún momento por su nivel, ¿no? Y hemos visto que no era así, que estábamos en partido, y los jugadores eso les ha tranquilizado, yo creo, y les ha hecho creer que podíamos ganar. De hecho, pienso que en el cómputo global no merecíamos ganar, pero bueno, al final algunos errores propios y también la calidad de ellos, que también han hecho lo suyo, nos han privado de la victoria, pero hemos cumplido el objetivo que hablamos en la previa de que la eliminatoria esté viva. En ese sentido, pues mandar a la gente un mensaje de que necesitamos que Artaleku sea como el de las grandes ocasiones, porque yo creo que hemos demostrado que podemos, y con el empuje de Artaleku creo que podemos soñar con la Final Four. En la segunda partida no han rotado, ya como han visto el partido se ha complicado, han jugado y nosotros tampoco. Al final hemos jugado un poco con la gente, los dos equipos que creemos que en esos momentos tienen más experiencia. Ellos han jugado todo el rato con Johnson, Valenciaga, Cavalcanti, hasta que le han sacado los 2 minutos y ha entrado otra vez el Benson. Y es un equipo con muchos recursos. Al final no es el típico equipo alemán que siempre te juega lo mismo, es un equipo que tienen un montón de variantes. Creo que hemos respondido bien a todas, salvo el rato ese de 7 contra 6 con el pivote abierto, que teníamos hablado una cosa que está claro que han cumplido los jugadores lo que habíamos dicho, pero luego nos ha costado, o me ha costado a mí, adaptarme a cambiar eso. En cuanto lo hemos hecho después del tiempo muerto, se ha cortado un poco eso, hemos empezado a tener problemas en ataque. Al final estamos hablando de un equipo que es una selección mundial, ¿no? Y creo que hemos estado a un alto nivel. Queriendo ganar, pero satisfecho de ganar la vuelta. Orgulloso, muy orgulloso de los jugadores, muchísimo, y con la esperanza de que allí les podemos dar la vuelta, pero vamos a tener que hacer un partido buenísimo, mejor que el de hoy incluso, para poder darle la vuelta y entrar en algo que sería un sueño, que es la Final Four. Bueno, antes del partido estábamos todos muy motivados, estábamos todos muy enfocados, ¿no? en lo que significa esto para todos. Yo creo que es una oportunidad que nos hemos ganado a pulso durante esta temporada y nada, se ha visto reflejado en el campo, ¿no? Yo creo que es un resultado, para mí es muy bueno, o sea, no perfecto sería ganar de 10, pero bueno, yo creo que hemos hecho un gran trabajo, hemos estado ahí todo el rato. Hemos conseguido estar 4 o 5 arriba en el marcador, pero bueno, ellos han apretado, se nota que juegas fuera, y yo creo que el partido de cara a la siguiente semana, bueno, nos lo hemos tomado como una primera parte de un partido muy largo, y yo creo que la segunda parte en casa podemos hacer un gran partido. Bueno, no, Alex tampoco ha dicho gran cosa, yo creo que teníamos todos, cada uno su papel muy asumido. Y yo creo que estábamos haciendo bien las cosas, no hay que dramatizar nada. Nos hemos ido 2 abajo, si no me equivoco, en el descanso, pero yo creo que hemos hecho una gran primera parte. Además, yo creo que en otros partidos no de este calibre, pero parecidos, de Europa y tal, yo creo que nos hemos visto negativizados, ¿no? por la presión y tal, y yo creo que hoy la hemos llevado muy bien, y es lo que yo creo que estábamos todos muy contentos. Era el camino que teníamos que seguir y hemos seguido el guión de pe a pa. Bai, partido gorra izan da, bian atletikan bakoitza bere momentuak eukitu, da momentu batean kontuan eukita lau bera agindua zela, azkenean bat goraitiak postasun pixkat eman digu, egia da, baino bestalde egia ere bai, Artalekura jutia gol bakarreko aldiakin, ez dela gauza askoz, oso zaila izango jolaztea. Ligan ere bai, oantxe bertan deneako jokatzen ari gara, ezta? Azken finean, liga irabaztia gauza oso zail bat bezala ikuste dugu, baina bueno, behintzat Europako postutan behintzat hor aldangoren bukatzea da helburua, eta larun bat arte behintzat ligan pentsako dugu. Egia da, gero ja, larun batean partidu hori bukatzen momentuan, igande eta astelen edukiko ditugula, Iruneko partida prestatzeko. Escuchadas ya las declaraciones de los protagonistas del partido del martes, vamos a ir con nuestros invitados, de momento inusuales. Ricardo Jiménez, médico del Club Deportivo Bidasoa Irún. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, buenas tardes, muy bien. Y José Antonio Radkin, es gerente del Club Deportivo Bidasoa Irún. ¿Qué tal, José Antonio? Muy bien, buenas tardes. Bueno, os voy a pedir también a vosotros dos un breve análisis del partido del martes. ¿Cómo lo visteis?
Bueno, a ver, yo en Alemania, mi experiencia de estos años he vivido siempre situaciones muy límites y muy contrapuestas, ¿no? Recuerdo la pequeña humillación o gran humillación que tuvimos contra el TuS Essen en aquella primera eliminatoria allí. También recuerdo aquella final de la Recopa que perdimos de aquella manera también. Pero también, a su vez, recuerdo los enfrentamientos contra el Kiel con la tranquilidad de ir allí ya estando clasificados para la siguiente fase y poder vivir aquel ambiente con esa tranquilidad, ¿no? Entonces, un partido en Alemania siempre impone bastante respeto y yo creo que el objetivo fundamental de este era llegar al partido de vuelta, digamos, con opciones. Entonces, desde ese punto de vista, el resultado y el partido realizado pues, ha respondido un poco a ese deseo de todos de llegar con opciones. Creo que hicimos un gran partido, con momentos mejores y peores, pero un gran partido ante un equipo de un gran potencial y en su propio campo. Y bueno, aunque hay que ser prudentes siempre en esto, pero en principio soy muy optimista. José Antonio, decía Ricardo, ¿no? Al final lo importante era llegar vivo a la vuelta y se ha hecho. Y de momento se puede hacer esa gestión en Artalecu. Sí, efectivamente. Y además, Julen Aragalde el domingo me dijo lo mismo. Si salimos vivos de Alemania, podremos tener opciones. Y eso ha sido así, con un gran partido, una gran defensa, una buena portería, todo positivo. Contra un equipo que no suele perder los nervios en los partidos, sino que suele estar muy centrado. De hecho, cuando nos pusimos de 4, no intentó rápidamente buscar la solución, sino que fue recortándonos gol a gol, gol a gol. Es un equipo serio. Bueno, pues vamos a dejar de momento aparcada la actualidad porque el programa que hoy tenemos es para recordar lo que pasó hace 30 años, justamente en abril del 95, cuando el Bidasoa ganó su primera y de momento única Copa de Europa en Zagreb. Ya se cumplen 30 años de aquello. Ya presento a los protagonistas, vamos a decir, desde el primer bloque. Nos falta uno y vamos a presentar al actual secretario de Estado de Transportes del Gobierno y en la que en 95 era el diputado foral de Juventud y Deportes, José Antonio Santano. ¿Qué tal, José Antonio? Muchas gracias por estar aquí. Bueno, gracias a vosotros. Vamos a poner la máquina del tiempo en funcionamiento, ¿no? Pues vamos a ir repasando un poco cómo lo vivieron, ¿no?, los diferentes protagonistas que están aquí sentados en esta mesa. José Antonio Razkin como directivo del club, Ricardo como médico, José Antonio como en esos tiempos diputado foral y también Jordan pues casi como aficionado, ¿no?, del Club Deportivo Bidasoa. Os voy a pedir a cada uno cómo lo vivisteis, ¿no? ¿Cómo lo vivisteis ese momento? Bueno, era un momento histórico, pero yo creo que no éramos muy conscientes. Habíamos ido con una ventaja importante, aunque en el descanso en Irún fue empate, con un jugador como Iñaki Ordóñez que no quería jugar el partido hasta que intervino el segundo entrenador, y ya con 10 goles, aunque Juancho dice que no es lo mismo 9 que 10, efectivamente, yo creo que fuimos centrados solamente pensando en el partido. Y yo creo que fue, pues eso, una victoria histórica para el Bidasoa y para Irún. Tú además, Ricardo, estabas en la plantilla, estabas ahí dentro. Sí, estaba allí. Y yo lo viví en la previa con una dificultad añadida, que fue que en el último entrenamiento antes de partir, Iñaki Ordóñez le dio un codazo a Nacho Puyol, uno de nuestros pivotes de entonces, produciendo una fractura en los huesos de la cara. Y estábamos a las 4 de la mañana de la víspera de ese viaje, pues estábamos en el hospital de Donosti, en el servicio de urgencias de cirugía plástica. O sea que el comienzo fue un poco abrupto, pero el final fue muy feliz. Y bueno, José Antonio, supongo que tú, además de tener ese puesto, vamos a decir, institucional, supongo que también el sentimiento ahí de como Irundarra inundaba más que otra cosa. Bueno, sí, yo siempre recuerdo que los de Arrate me decían que yo era muy amarillo, ¿no? Supongo que se referían, claro, a los sentimientos que uno pues tiene, son inevitables, ¿no? Aunque bueno, intenta siempre como responsable público pues mantener los equilibrios, ¿no? Pero yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho José Antonio Razkin, ¿no? Yo creo que en aquel momento no se era consciente de la proeza que se consiguió. El estar en la final yo creo que ya lo era, ¿no? Y después, en el paso del tiempo, creo que todos hemos ido tomando conciencia de lo que supuso para un club como el Bidasoa y para una ciudad como Irún, con el tamaño que tenemos, pues ser nada más y nada menos que campeones de Europa. Yo creo que eso, que ha quedado un poco en la conciencia colectiva de la ciudad, ha necesitado tiempo para
reposar, pero yo sí creo que ahora mismo todo el mundo, por lo menos todos los que son aficionados al deporte y desde luego al balonmano en especial, somos muy conscientes de que aquello fue una heroicidad y que aquello no se va a olvidar en muchísimo tiempo, porque desde un club pequeño, como era el Club Deportivo Bidasoa, Gurriaga Bidasoa, en aquel momento, se consiguió construir un proyecto que ilusionó a muchísima gente, pero que sobre todo fue de éxito, porque se puede ilusionar pero después fracasar en el deporte, y aquí se consiguieron las dos cosas. Yo creo que hay que sentirse muy orgulloso de aquello que se consiguió, y hoy yo soy más consciente, seguramente todos, de lo que lo fuimos en aquel momento. Y además, el Bidasoa siempre ha sido y sigue siendo un club, vamos a decir, humilde, ¿no? No tiene un presupuesto alto como otros equipos, como por ejemplo los alemanes o los franceses, y supongo que el costear el viaje a Zagreb fue una de las cosas más difíciles, ¿no? Sobre todo ese avión, que finalmente, gracias a mucha gente y al esfuerzo de mucha gente, uno de ellos, Beñardo García, que en paz descanse, consiguieron, ¿no? Llevar al equipo a Zagreb y además llevarse la copa. Sí, bueno, de todos modos, Beñardo, desde luego, tuvimos el acierto de reconocerle en vida con la medalla de oro de la ciudad. Yo creo que se lo merecía y se lo merece, y lo vamos a recordar durante muchísimo tiempo, porque efectivamente, bueno, fue el capitán de aquel proyecto, ¿no? En el que había mucha más gente. Pero yo creo que Beñardo tenía una capacidad excepcional para obtener ingresos de cara al club, ¿no? Y yo recuerdo también en el vuelo de vuelta de Zagreb, creo que lo he contado alguna vez, así que no voy a desvelar ningún secreto, pero en el vuelo de vuelta, pues él ya, en fin, hizo sus pinitos para conseguir recursos, ¿no? Estaba por allí Javier Zuriarrain, si recuerdo bien, Fufo, y por supuesto estaba Alberto, ¿no? Y él, bueno, pues de un asiento al otro iba buscando cómo, imagino que ayudar a pagar la prima que los jugadores pues se habían ganado en el campo de juego, ¿no? O sea que, digamos que las virtudes de Beñardo como gestor y como motor del equipo nunca han estado en duda, pero yo añado su enorme capacidad para conseguir lo que hoy es tan complicado, ¿no? Que es la financiación para que los clubes, sobre todo los clubes de élite, puedan tener éxito, ¿no? Y él tuvo además, yo creo que un acierto enorme, porque supo cuidar muy bien el patrocinio, que nunca valoraremos tampoco suficientemente, que fue el de Gurriaga Bidasoa. O sea que entre lo público y lo privado, pero con una gran presencia de financiación privada, Beñardo consiguió articular una financiación suficiente dentro de un club modesto, que eso yo creo que es una enorme virtud, y un club humilde, pero muy grande en lo deportivo para tener el éxito que tuvo llegando a Zagreb, ¿no? Ya después a ti te tocó, vamos a decir, un papel más de alcalde, ¿no? Unos años después, donde el Bidasoa, bueno, pasó por buenos y por malos momentos, pero donde siempre se ha mantenido esa relación, ¿no? Tan buena, tanto institucional con el club como con el ayuntamiento. Sí, bueno, el club efectivamente pues tuvo su momento, digamos, culmen en Zagreb, pero después, bueno, pues han venido momentos peores. Ese video del club que se puso en pie, yo creo que es fundamentalmente mantener el hilo de comunicación y de emoción con la afición y con la ciudad, y por eso se consiguió sacar adelante pues el club en los momentos difíciles, ¿no? Desde el punto de vista deportivo y desde el punto de vista económico, ¿eh? No hay que olvidarlo, porque ambas cosas fueron unidas. El club tuvo fracaso deportivo, perdió la categoría, pero después vienen los problemas financieros, los problemas económicos, y estos quizá no son tan conocidos, pero yo que he conocido el sufrimiento que han tenido los presidentes, sobre todo uno de ellos, ¿no? Es Sudupe, que durante los tiempos de la baja deportiva, pues yo creo que hay que también ponerlo en valor, ¿no? Pero es en definitiva haber construido un club que tiene una serie de valores y que sabe que lo fundamental no es el dinero, porque si así fuera, pues el club no hubiera llegado donde llegó y no estaría tampoco ahora donde está. Y ese es un enorme mérito y un gran valor del Bidasoa, que se lo reconoce todo el mundo. Yo tengo relación con muchísima gente ahora en muchos lugares de España, y tengo relación sobre todo con algunos responsables políticos catalanes que son aficionados al balonmano y son del Granollers, y no sabéis qué opinión tan positiva, tan maravillosa tienen de nuestro Club Deportivo Bidasoa, y eso a cualquiera le hace sentirse orgulloso, y ahí está la clave, ¿no? La clave es un club
bien asentado, humilde, un club que tiene valores claros y que sabe que lo fundamental no es el dinero, pero claro, que el dinero se necesita en cierta medida, sobre todo en el deporte de élite de hoy, para conseguir éxitos. Ahora te voy a preguntar a ti, Ricardo, porque bueno, ya nos has dicho, ¿no?, cómo fueron esas horas previas, pero ¿cómo es convivir con un equipo que al fin y al cabo ganó un doblete, que no todos los años se vive eso en el deporte y menos en el Bidasoa? ¿Cómo fue ese año? Bueno, yo te diría primero con mucha normalidad, es decir, las cosas se fueron sucediendo de una manera espontánea, con el trabajo de todos, y yo creo que todo el entorno de los que trabajábamos ahí nos sentimos cómodos en cuanto al desarrollo de nuestro trabajo. Cómodos no quiere decir con poco trabajo, pero cómodos sí, como que en una situación en la que todos nos sentíamos partícipes y todos nos encontrábamos a gusto. Desde mi parcela, desde el punto de vista médico, he de reconocer que fue un año de bastante suerte, porque nuestra plantilla era una plantilla justa en cuanto a número de efectivos. Lógicamente también había diferencias entre unos y otros, entonces era muy importante que los pilares del equipo pues estuvieran bien más o menos todo el año. Y no voy a decir que no tuviéramos ningún problema, porque los tuvimos. Incluso recuerdo que Oleg Kiselev estuvo jugando casi toda la temporada con una fractura mal consolidada en la mano y no se quejó nunca. Fue un hallazgo ocasional justo al acabar los últimos partidos, que me dijo, sigo aquí, llevo un tiempo con unas molestias, le hicimos unas placas y luego hubo que operarlo, ¿no? Entonces, pero bueno, salvando estos pequeños detalles, desde el punto de vista médico fue un año, vamos a decir que tranquilo, sin grandes aspavientos, sin grandes problemas, y yo creo que todos, el recuerdo que tenemos de entonces fue de un grupo muy armónico en todos los sentidos, con muy buena relación entre todos nosotros, y bueno, que fuimos poco a poco llegando a algo que supongo que si alguien nos lo hubieran planteado antes, hubiéramos dicho que a ver si estaba loco quien nos lo planteaba, ¿no? Pero bueno, así se dio. Eso te iba a preguntar a ti, José Antonio, porque al fin y al cabo, vosotros cuando confeccionáis una plantilla dentro de la directiva, no sé si vosotros al empezar la temporada, en agosto o septiembre, decíais, bueno, hay algunos clubes que dicen, este año hay que ir a por la Champions y por la Liga. Supongo que eso no existía a principio de temporada. No existía, pero éramos conscientes de que se había montado una plantilla, o por lo menos un 7 inicial, de alta competición, ¿eh? Entonces, en aquel entonces, imagínate los equipos que había por ahí. O sea, la Liga Española y la competición europea había grandísimos equipos, y nosotros estábamos contentos con lo que se había hecho, y bueno, la verdad es que la cosa fue bien. Lo que dice Ricardo es cierto, todos nos llevamos bien, tuvimos suerte, insisto en eso, en que no tuvimos, digamos, ninguno de los muy importantes lesiones, por ejemplo, graves, como ahora ha podido tener con Cuba, 3 meses desaparecido, etc. Entonces no ocurrió nada de todo eso, pequeñas cosas así, y al final, pues eso, poco a poco, de hecho fuimos a Kiel, que antes se ha comentado, pues ya clasificados para la final, y creo que a Praga también, también, porque el Kiel, con todo lo que era, había perdido en Praga, y todas esas cosas te ayudan. La suerte también es importante para conseguir objetivos, en todo. Y eso me imagino que no fue un año que se tocó una varita y de repente apareció Sípico. Supongo que se vino trabajando durante muchísimos años, muchísimas horas y muchísimo esfuerzo. Sí, fue fundamental el patrocinio del Gorriaga, que no ponía muchas pegas en el tema del dinero, y eso posibilitó, pues eso, inicialmente Beñardo me dice, vete a Islandia, que hay que traerle a Alfred Gilason. Estuvimos allí, lo trajimos, y entonces no había nada, ni contactos, ni vídeos, ni nada. Iba yo con un contrato por un año, y cuando estamos allí me dice su tío, que era el caballo castellano, quiere 2 años. Y le digo, bueno, pues venga, a mano, hicimos allí un esto, pues fichamos por 2 años. Y cuando volví, porque no se había enterado Beñardo, me dijo, ¿qué tal? No sé, yo le fiché por 2 años, ya veremos lo que pasa, ¿eh? Tratábamos así las cosas. Y respecto al tema del dinero, nos duró poco la alegría en la final de esto, la final allí en Zagreb. Claro. Porque cuando terminamos de cenar, me viene Beñardo y me dice, Morty, me llamaba Morty, en menudo lío que nos hemos metido. Y efectivamente había un volumen de dinero importante para las primas, para la consecución de los títulos, y ahí, aparte del patrocinador, las instituciones en el mismo avión, como lo ha dicho antes José Antonio Santano, se arregló, entre Diputación, Ayuntamiento y Gobierno vasco. Y eso también es suerte o, en fin, lo que sea. Bueno, de todas formas, Beñardo era el líder. Beñardo estaba en todos los sitios, desde los fichajes,
con Thomas Svensson él fue a Madrid a solucionar, luego tenían un problema con Ruiño también, que Jesús Gil les había dejado un dinero a deber, unas letras de cambio, que lo fuimos solucionando, pero poco a poco, como dice Ricardo. Y Ricardo, una de las imágenes más míticas, ¿no?, de Zagreb igual es un poco el ambiente que se estaba caldeando, ¿no?, que al final tuvo que recibir más tarde de lo debido la Copa el Bidasoa. No sé cómo fue esos momentos igual más tensos que no pudisteis disfrutar en el momento, ¿no?, de la victoria. Bueno, yo te diría, por lo menos la sensación que yo tengo, que nos podía más la alegría del momento que esa situación que teóricamente nos debería preocupar. Sé que nos fuimos corriendo al vestuario, que luego hubo un rato de debate de que si se entregaba la copa en el propio vestuario o no. Recuerdo que Beñardo tenía clarísimo que había que entregar la copa fuera y con nuestros aficionados. Y yo creo que la sensación de alegría del gran éxito que habíamos conseguido pudo más que el posible nerviosismo, o llamémosle pequeño miedo, a lo que se había montado allí, ¿no? Esa es la sensación que tengo unos cuantos años después. Tú, José Antonio, no sé cómo lo recuerdas, ¿no? También, si no me equivoco, estabas allí. ¿Cómo lo viviste? Pues también en dos momentos. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Ricardo. Yo creo que la alegría del momento, digamos, los tapó un poco todo lo que estaba pasando. Hay que recordar que estaban en guerra ya Croacia y Serbia, que es cuando se desintegra Yugoslavia, y que, bueno, recuerdo incluso que el día anterior, cuando llegamos, quisimos hacer coger algún taxi y salir fuera del perímetro de la ciudad, y nos dijeron que no, que ellos no, porque nos dijeron literalmente hay guerra, ¿no? Lo que pasa que, claro, podía tanto la ilusión y las ganas de ganar la competición y lo que suponía esto para el Bidasoa y para la ciudad de Irún, que yo creo que eso pasó para nosotros sinceramente en un segundo plano. Yo personalmente empecé a ser consciente de todo eso al finalizar el partido. Yo recordarán José Antonio, Jordán, si estuvo ahí también, y Ricardo, que hubo un ambiente muy agresivo, por supuesto contra Perunici. Claro, hay que recordar ese ambiente. Perunici era de origen serbio, estábamos en Croacia, y hubo, yo creo que por parte de muchos aficionados, un comportamiento al final muy violento. Se arrancaron sillas. Yo tengo un recuerdo ya justo terminado el partido de empezar a comprender lo que estaba pasando allí, que efectivamente se confirmó porque unos días después, cuando volvimos, se bombardeó Zagreb, y por tanto, pues fijaros cuál es la situación en la que ya era una guerra inminente, ¿no? Pero, en fin, estas son las cosas que tiene también la historia. Eso forma parte también de la épica del Bidasoa, ¿no? Estuvo en ese momento, nosotros pensamos sobre todo en deporte y en balonmano, y es verdad, por lo menos yo creo que todos los que estábamos ahí empezamos a ser conscientes de lo que se estaba montando allí, que fue gravísimo y que con una guerra terrible, pues justo al finalizar el partido. Al menos ese es el recuerdo que tengo yo. No sé si lo comparten, José Antonio, Ricardo y Jordán, pero yo lo tengo así de claro en mi cabeza. Y ya para ir terminando este primer bloque, Ricardo, te quería preguntar, estás en la plantilla actual del Bidasoa, está el club cerca de otra final a 4, no sé si tienes un poco esos mismos sentimientos, ¿no?, que de esas fases finales ya europeas de hace unos años. Sí, yo creo que cuando de repente hay un objetivo que se te pone ahí delante, te entra un gusanillo por dentro, y ese gusanillo que puedo sentir ahora me recuerda mucho al que se sentía entonces. Yo creo que al principio de la temporada, con todos los cambios que había habido y demás, teníamos claro que iba a ser un año un poco complicado, que sabíamos cómo iba a empezar, pero no sabíamos cómo iba a acabar. Y entonces, bueno, la trayectoria del equipo en la Liga está siendo, aunque un poco irregular, con tendencia hacia arriba, pero sobre todo la trayectoria en la competición europea está siendo de chapó, ¿no? Y ahora, cuando se acercan estos momentos, yo cuando no pude ir a Alemania a este partido, pero lo estuve viviendo cada minuto, y estaba diciendo, ya estamos otra vez, ¿no? Y entonces, bueno, evidentemente no estamos, todavía queda la segunda parte, que no hay que en ningún momento pecar de tener ninguna confianza, porque el partido va a ser durísimo seguro, pero bueno, digamos, algo en tu interior te dice, estamos cerca de volver a aquello, y eso es muy bonito. Bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo, por darnos tu tiempo. Vamos a dar entrada también a más invitados en el día de hoy para rememorar los 30 años de la Copa Europa del Bidasoa.
Instalaciones eléctricas García Nieto SL. Instalaciones eléctricas de interiores, locales, viviendas, pabellones. Instalamos también porteros automáticos. Trabajamos para toda la comarca. Estamos en Irún, calle Miguel de Ambulodi número 2. Pon luz con instalaciones eléctricas García Nieto SL. Contigo desde 1972. Y ahora en Instalaciones Eléctricas García Nieto instalamos el cargador para tu coche eléctrico o híbrido. Aitor Rodríguez Lopetegui, reparación y mantenimiento de ventanas de aluminio, PVC y persianas. Convertimos además tus ventanas en oscilobatientes sin tener que cambiarlas. Llámanos e infórmate. Aitor Rodríguez Lopetegui. Encuéntranos también en reparacionesaitor.com. Si quieres montar a caballo, Hípica Jaizubía, ven a conocernos. Tenemos cursos para niños, jóvenes y adultos. Trabajamos para que la equitación sea asequible al bolsillo de cualquiera. Ven y disfruta de la hípica. Disfruta de un deporte con el que tendrás contacto con la naturaleza. Estamos en Irún, Jaizubía Iribidea número 1. Y apúntate ahora a los cursos de Semana Santa de la Hípica Jaizubía de Irún. Bueno, ya en esta vuelta incorporamos al no invitado, ahora sí al habitual, Mario Hernández. Mario, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Sergio. Bueno, en esta, vamos a decir, vuelta al tiempo, vuelta atrás de los 30 años de la Copa Europa, no sé qué recuerdas tú. ¿Qué recuerdas tú de esa Copa? Bueno, pues yo recuerdo mucho el partido de ida, porque lo vi in situ y la verdad que con el 12-12 del primer tiempo, como ha dicho José Antonio antes, nadie presagiaba que íbamos a sacar luego 10 goles, ¿no? Yo creo que fue una segunda parte fantástica, que el equipo estuvo inconmensurable. Yo creo que Badel Zagreb se empequeñeció y por eso se llevó esos 10 goles de diferencia. Y luego el partido de vuelta, que lo vi por televisión, como la mayoría, menos los afortunados que pudieron ir ahí a Zagreb, pues un poquito eso, era un partido de aguantar. Y yo creo que Juancho dirigió muy bien a sus jugadores, el equipo jugó muy sereno, muy tranquilo, a pesar de todo el ambiente hostil que había allí. Recordemos que Serbia y Croacia estaban en guerra y el ambiente era muy difícil, pero el equipo supo estar en su sitio y muy cerquita del equipo croata siempre, y al final, pues bueno, lo que han contado ya todos los que me han precedido, ¿no? Pues la explosión de júbilo, que fue impresionante. Yo creo que José Antonio Loira no nos quería dar la copa en el campo por la presión que había de ambiente, pero ahí Beñardo García pues impuso un poco su ley y dijo pues que la copa había que darla en el campo porque se había ganado en el campo, ¿no? Creo que fue un partido espectacular en ese sentido, más de aguantar que de intentar ganar el partido, ¿no? Fue esa valentía también, ¿no, José Antonio de Beñardo, de decir, se va a entregar la copa en el pabellón, esté vacío, esté lleno, pero se va a dar en la pista, vamos. Sí, efectivamente. Yo creo que el delegado era el vicepresidente, un tal Tuik, holandés, creo recordar, y dijo que la situación era como era y que el ideal sería que en el vestuario nos diesen la copa, y Beñardo dijo que ni hablar. De hecho, estuvimos allí una hora esperando y llegamos tarde a la cena oficial, que creo que era en el pabellón de Dražan Petrović, creo recordar. Y nada, efectivamente se recogió, y luego en una de las habitaciones del hotel, que estábamos yo y mi hermano, pues ahí estuvo la copa pasando la noche para luego, a la bajada del avión, ponerle en manos del entrenador, Juancho, los dos líderes de toda esta situación, uno en el aspecto deportivo y el otro en el económico. Ahora vamos a preguntar el único ya punto de vista que nos queda. Jordán, tú que lo viviste prácticamente como un niño, como un chaval, ¿no? Sí, prácticamente. No sé ¿qué recuerdas de aquello? Pues como decías, era más joven que ahora y tengo recuerdos, momentos. Raita era directivo en aquella época también y fue el único que no pudo viajar a Zagreb, ¿no? Por problemas de espalda y demás, no pudo ir. Entonces recuerdo, por ejemplo, haber visto el partido en el polideportivo.
nosotros estábamos en el polideportivo pues con unas 3.000 personas, yo creo, viendo la pantalla gigante. De hecho, las imágenes que hemos estado viendo antes también, antes de la publicidad, de la gente como estaba en el polideportivo, pues por ahí andábamos nosotros también. Luego tengo recuerdo el día siguiente, cuando lo ha dicho ahora José Antonio, ¿no? La llegada a Sondica, donde está el aeropuerto Loiu, pues enfrente estaba la terminal antigua. Recuerdo que nos dejaron, la seguridad aeroportuaria no era la de ahora, ¿no? Y Nacho Puyol, que el doctor ha comentado antes, entre otros, pues estábamos a pie de pista, no es como ahora que tienes que esperar prácticamente casi en el parking a que llegue alguien. Nos dejaron entrar, el personal del aeropuerto comprendió y pues estábamos ahí la familia, estaba Nacho, estábamos unos cuantos allí en Sondica. De hecho, hay alguna foto en algún periódico, está Beñardo saliendo a la terminal, detrás viene Tito Irazusta y yo ahí aparezco de pequeñito con una bandera de aquellas, de plástico de BM. Y luego tengo el recuerdo de estar en el ayuntamiento arriba, ¿no? La recepción, pues con los jugadores, evidentemente en aquel momento no eres consciente ni de aquel momento lo que pasa en la historia, que fue el verso de Juancho Villarreal, ¿no? Que nos lo sabemos de memoria, pero sí, al ser tan pequeño uno tiene, luego ya lo has visto 20.000 veces y creo que me quedo corto, pero sí tienes recuerdos, flashes de aquellos días, pues los tienes en la memoria y que mientras se conserve ahí estarán. Te quería preguntar, José Antonio, porque claro, tú en ese momento estabas como diputado, pero supongo que llegar a Irún, ver la Plaza San Juan llena y después ese momento, ¿no?, del verso de Juancho Villarreal y todas las emociones que había, casi que lo disfrutaste más cuando llegaste a Irún que en Zagreb, posiblemente. Sí, sí, sin duda, porque en Zagreb éramos unos poquitos y en Irún éramos todos los que quisieron estar, que fueron muchísimos, ¿no? Y ver la Plaza de San Juan como estaba, bueno, pues yo creo que nos encogió un poco el corazón a todos, porque aquello fue muy emocionante. Y además recordar un poco el momento que vivía Irún, que era un momento muy... Tú eres muy joven, Sergio, yo no sé, Jordán, si se acuerda de aquello, también era muy joven. Bueno, tú, aquello nada, no eres muy joven hoy, pero entonces no existías, ¿no? Pero Jordán, que era un crío, a lo mejor recuerda o tiene referencias, supongo, de su aitá, a lo mejor de esos momentos muy, muy difíciles que vivió Irún, fue con la crisis de las aduanas, y de algún modo el Bidasoa ahí se convirtió en un catalizador, ¿no?, de la alegría y del orgullo de la ciudad, en un momento complicado, difícil, desde el punto de vista social y económico. Yo, desde luego, tengo un recuerdo emocionante de aquel balcón, de Juancho Villarreal, de la emoción de Beñardo, que era un hombre enormemente afectivo. Beñardo, la verdad, era un hombre que le resultaba fácil emocionarse porque tenía un enorme corazón, ¿no? Y yo creo que todo aquello pues ha quedado en mi cabeza, desde luego está grabado para siempre, ¿no? Imagino que la de todos los que están ahí. Pero sí, ese fue un momento precioso, un momento precioso. El del partido también, pero vivido de otro modo. Yo creo que teníamos todos ganas de llegar a casa y esperar la reacción de la ciudad entera, no de la afición, de la ciudad de Irún al completo. Yo creo que eso es lo destacable y eso se puede volver a repetir. Yo creo que hay que pensar en esa clave siempre de optimismo del futuro. Eso se puede volver a repetir y estoy seguro de que se repetirá. Quería preguntarte, Mario, porque tú estuviste en el primer partido de la historia de Bidasoa en Europa. Supongo que también ver cómo se ha logrado que el club avance poco a poco hasta llegar a ser campeón de la Copa Europa sería muy especial. Sí, efectivamente. Yo estuve en el primer partido de Europa, que fue en Gañí, partido, bueno, que jugamos muy bien y tal, y también estuve en lo que ha dicho antes José Antonio, en Tuselese, ¿no? La pequeña humillación de 22-7, que bueno, yo creo que ha sido el partido más malo que ha hecho el Bidasoa, yo creo, en su historia. Pero bueno, sin embargo, luego aquí pues ganamos con mucha diferencia también, pero fue imposible de remontar. Yo creo que, bueno, pues la historia se va sucediendo, ¿no? Yo creo que desde aquel primer partido ahí hasta la final de la Copa Europa que se ganó, pues ha ido dando pasitos, ha ido cambiando jugadores, cambiando gente, cambiando un poquito también la forma de jugar. Juancho Villarreal siempre mantenía un estricto esquema de partidos, pero conforme le iban llegando jugadores, luego se iba cambiando un poquito la forma de jugar. Y todo eso se culminó con esa final de la Copa Europa que estamos hablando, que fue para mí apoteósico. Os quería preguntar también a José Antonio y a Jordán un poco los vaivenes, ¿no?, que ha tenido igual el Bidasoa, ¿no?, de llegar al cielo, de tocar la Copa de Europa, después no pasar por los mejores momentos y parece que ahora otra vez de nuevo vuelve a subir la ola y se puede, ¿por qué no este año, volver a tocar un título europeo, incluso un título en general? Sí, pero casi todo está condicionado a la parte de la gestión de las directivas por el tema económico. Es decir, cuando
cuando el Gorriaga retira el patrocinio, pues se crea una situación pues difícil y con el descenso, pues ni te cuento, ¿no? Con un montón de problemas de todo tipo, económicos, con jugadores, etcétera, etcétera. Y ahora yo creo que estamos en buenas manos en este sentido. Parece que viene un patrocinador, nadie dice con cuánto viene ni con cuántos años, eso es fundamental para gestionar los próximos años, fundamentalmente si es por lo menos 3 o 4 años, y paulatinamente estamos creciendo, somos después del Barcelona, uno de los mejores a nivel de la Liga, y luego vamos a llegar, espero, a una final a 4, y también en todo esto, como con aquel tema que estamos hablando de la Copa de Europa, siempre hay que tener un poco de suerte, pues en los sorteos, etcétera, etcétera. El 22-7 que dices tú, Italo Marín y Servan, que eran 2 rumanos, que el día anterior yo les había visto con un delegado del equipo comprando lavadoras y no sé qué en un centro comercial de ese. O sea que, y unos años después, en un mundial junior, pitaron ellos cuando ganó Rusia a España. Uno de los árbitros me conoció. Digo, joder, es así, todo es así, o sea que... Y bueno, pues yo creo que estamos en buen momento y creo que vamos a mejorar. Yo creo que, insisto, si los temas económicos funcionan, que parece que van a funcionar, podemos volver a tener un equipo muy competitivo. Tiempo a tiempo. ¿Cómo es, Jordán? Yo creo que la ilusión es obligatoria, ¿no? Conviene no olvidar, parece que el telón del martes ya hace que el partido del sábado, que fue ayer, como quien dice, contra Granollers, yo creo que un partidazo por parte de ambos. Vimos un partidazo en Artalecu. Minutos antes veníamos de ver el partido de Bundesliga entre Melsungen y Gummersbach, y ya decía yo, y lo dijo Antonio Rama y lo dijo Alex Mozas, no tenía nada que envidiar. El partido que a esa hora tardía vimos entre el Bidasoa, Irudek Bidasoa Irún y Freikin Balonmano Granollers, pues fue bastante mejor, me atrevo yo a decir, que el Melsungen Gummersbach, ¿no? de un par de horas antes. Entonces, luego ves la actuación del equipo en esos minutos finales, ves todo el partido. No me voy a poner a medir si el Bidasoa jugó mejor en Limoges o en el Palau que en Kassel. Tengo la cierta sensación de que quizá incluso fue más brillante la actuación en el Palau, incluso, o en Limoges, ¿no? Pero dices, con todo esto, y lo dijo Alex Mozas, y yo creo que lo dijo muy bien, vamos a tener que hacer la vuelta incluso un mejor partido para clasificarnos. También escuchaba a Alex Mozas decir en Radio Marca y en Huezva al día siguiente, cuidado con la ansiedad. Yo creo que esto es importante, ¿no? Es decir, en esos 60 minutos, lo hemos dicho antes, va a haber momentos de resistir y va a haber que resistir, y seguramente en un momento determinado el Bidasoa va a tener momento de eliminatoria, y creo que va a ser fundamental el papel de Artalecu desde el principio, incluso antes de empezar. Yo desde aquí, primero como socio, sobre todo animo a que la gente vaya de amarillo, aunque sea la bufanda, aunque sea la camiseta, si puede ir antes al entorno de Artalecu, andar por allí. Va a ser una noche especial, es verdad que ya vuelve a ser laborable, que esta semana estamos de vacaciones, pero va a ser una noche especial, es una noche especial. Yo creo que el propio martes, después del partido de ida, por lo que me cuentan, en la Plaza San Juan, etcétera, había esa ilusión, lo que hemos hablado, es decir, vuelve, pero como digo, juega el Bidasoa contra un equipo que ha ganado de 5 al kill. Es verdad que en otras circunstancias, en la primera vuelta no tenía tantas lesiones, lo que queramos, pero es un equipo que está perfectamente hecho y que va a ser un rival duro de roer, como por otra parte no puede ser unos cuartos de final, claro, que es donde estamos. Bueno, pues ya vamos a ir cerrando el programa del día de hoy. José Antonio, muchísimas gracias por acudir al programa y nos vemos cuando estés ya por aquí. Bueno, no va a poder ser el martes, pero de corazón estaré ahí, voy a seguir el partido y yo confío en que Artalecu es siempre una clave, y en los últimos, sobre todo los últimos minutos de Artalecu, se convierten en una ola que yo creo que es imparable cuando el equipo funciona. Así que confío en el club y para la ciudad de Irún, porque realmente el club y la ciudad están yo creo que tan unidos, tan vinculados, que esa identificación funciona bien. Y un saludo a Mario, a Jordán y a José Antonio Razkin. Un abrazo. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar en una semana más en este programa especial sobre el 30 aniversario de la Copa de Europa del Club Deportivo Bidasoa Irún, y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias, Gabón.